Psicología y religión. 8. Capítulo 2. El dogma y los símbolos naturales. Parte 3. En el segundo de los sueños arriba tratados, hemos encontrado un arquetipo que aún no he tomado en consideración. Me refiero a la rara disposición cónica de las velas encendidas, formando 4 pirámides. Esta ubicación destaca el significado simbólico del número 4, pues lo hallamos en el lugar del altar o iconostasio, es decir, allí donde esperaríamos encontrar las imágenes sagradas. Como el templo es llamado la casa de la meditación, podremos suponer que este carácter se haya expresado por la imagen o el símbolo que aparece en el sitio de adoración. La tetractis, la cuaternidad, para emplear la expresión de los pitagóricos, refiérese de hecho a la meditación íntima, según lo muestra con toda claridad el sueño de nuestro paciente. En otros sueños, el símbolo se presenta, por lo general, en la forma de un círculo dividido en 4 partes, o conteniendo 4 partes principales. En otros sueños de la misma serie, el símbolo adopta asimismo la apariencia de un círculo no dividido, de una flor, de una plaza o un espacio cuadrado, de un cuadrado, de una bola, de un reloj, de un jardín simétrico con surtidor en el medio, de 4 personas en un bote, en un avión o ubicadas alrededor de una mesa, de 4 sillas que rodean una mesa, de 4 colores, de una rueda de 8 rayos, de una estrella, de 8 rayos o de un sol, de un sombrero redondo seccionado en 8 partes, de un oso de 4 ojos, de una celda cuadrangular, de las 4 estaciones del año, de una fuente que contiene 4 nueces, del reloj del mundo, cuya esfera está dividida en 4 por 8, igual a 32 partes, etc. Esos símbolos de la cuaternidad preséntanse en 400 sueños nada menos que 71 veces. El ejemplo en cuestión no es en este respecto excepcional. He observado muchos otros en que se presentó el 4, y en todos los casos el número era de origen inconsciente, o sea que el soñador lo recibió primero por un sueño sin tener idea alguna de su significado, ni haber oído hablar jamás del sentido simbólico del 4. Naturalmente, si se tratase del 3 sería otra cosa, dado que la Trinidad representa un número cuyo reconocido simbolismo es asequible a todos. Pero a nosotros, así como a un hombre de ciencia moderna, el 4 no le dice más que cualquier otro número. El simbolismo de los números y su historia secular constituyen un campo científico completamente ajeno a los intereses espirituales de nuestro paciente. Si, en tales condiciones, los sueños insisten en la importancia del 4, con todo derecho podremos considerarlo de origen inconsciente. En el segundo sueño, el carácter luminoso de la cuaternidad hácese evidente. Partiendo de este hecho, debemos suponerla dotada de un significado que debemos llamar sagrado. Como el soñador no es capaz de referir este carácter especial a una fuente consciente, aplico un método comparado a fin de aclarar su sentido simbólico. Naturalmente, dentro del marco de estas conferencias, no es posible suministrar una descripción completa de este método comparativo. Debo constreñirme, pues, a meras alusiones. Dado que muchos de los contenidos inconscientes son, al parecer, residuos de estados históricos del espíritu, hemos de remontarnos solo unos pocos siglos hasta alcanzar aquella etapa de la conciencia que constituye el paralelo de nuestros sueños. En nuestro caso, son apenas 302 años que debemos retrotraernos a fin de reunirnos con estudiosos de las ciencias naturales y filósofos de la naturaleza que con toda seriedad discutían el problema de la cuadratura del círculo. Este insólito problema constituyó, a su vez, una proyección psicológica de cosas harto más viejas e inconscientes, pero en aquellos días sabíase que el círculo significaba la divinidad. Dios es la figura intelectual cuyo centro se halla por doquier y por ninguna parte de la circunferencia. Según dijo uno de estos filósofos, repitiendo así a San Agustín, un hombre tan introvertido e introspectivo como Emerson, apenas
Pudo evitar la misma idea y citar también él a San Agustín, la imagen del círculo que a partir del Timeo de Platón, autoridad suprema de la filosofía hermética, considérese la forma más perfecta. Fue atribuida también a la sustancia más perfecta, el oro, y además la anima mundi o anima media natura, y a la primera luz creada. Y como el macrocosmos, el gran mundo, fue hecho por su creador en forma redonda y de globo, aún la más íntima parte del todo, el punto, está dotada de esta naturaleza perfecta. Según dice el filósofo, la más simple y la más perfecta de todas las figuras es, en primer lugar, la redonda que descansa en el punto. Esta imagen de la divinidad que duerme y se esconde en la materia fue lo que los alquimistas llamaron el primer protocaos, o la tierra del paraíso, o el pez redondo en el mar, o el huevo, o simplemente lo redondo. Este círculo poseía la llave mágica, la llave mágica que abría la puerta cerrada de la materia. Según el Timeo, tan solo el demiurgo, el ser perfecto, es capaz de disolver la tetractis, el abrazo de los cuatro elementos. Dice la Turba Philosophorum, una de las grandes autoridades a partir del siglo XIII, que lo redondo puede disolver el cobre en cuatro. Así, el tan buscado oro filosófico fue redondo. Las opiniones dividíanse en punto al procedimiento con el cual sería posible apoderarse del demiurgo dormido. En tanto, unos confiaban en poder atraparle en forma de una materia primaria que contenía una particular concentración o una especie singularmente apropiada de esta sustancia. Esforzábanse otros por crear la sustancia redonda mediante una suerte de síntesis llamada conjuntio. El autor anónimo de Rosarium Philosophorum expresábase al respecto: haz del hombre y de la mujer un círculo redondo, extrae de él un cuadrado y un triángulo de este. Haz redondo el círculo y recibirás la piedra filosofal. Esta piedra milagrosa fue simbolizada como un ser vivo perfecto de naturaleza hermafrodita, correspondiente al esferos de Empédocles, al eudaimon nestatus theos y al hombre hermafrodita, redondo como una esfera, de Platón. Ya a comienzos del siglo XIV, Petrus Bonus comparó al lápiz, piedra filosofal, con Cristo, como una alegoría. Pero en la Áurea Hora, tratado de un pseudo Tomás del siglo XIII, considérase el misterio de la piedra más sublime que los misterios de la religión cristiana. Menciono estas cosas solo a objeto de mostrar que para no pocos de nuestros doctos antepasados, el círculo o la esfera que contienen el cuatro significaban una alegoría de la divinidad. De los tratados latinos, despréndase también que el demiurgo latente que duerme y se oculta en la materia es idéntico al llamado hombre filosófico, al segundo Adán. Este último es el hombre espiritual, superior, el Adán cadmo, que a menudo es identificado con Cristo. En tanto, el primer Adán era mortal porque se componía de los cuatro elementos perecederos. El segundo Adán es inmortal porque está formado de una esencia pura e imperecedera. Dice el pseudo Tomás: el segundo Adán, que se compone de elementos puros, ha pasado a la eternidad. Por eso, porque consiste en una esencia simple y pura, permanece eternamente. El mismo tratado interpreta como segundo Adán a la sustancia de la cual habría dicho el viejo maestro Senior, que nunca muere, sino que permanece en aumento continuo. De esas citas que sigue que la sustancia redonda, perseguida por los filósofos, fue una proyección de índole muy parecida a nuestro simbolismo onírico. Disponemos de testimonios históricos que nos demuestran que los sueños, las visiones e inclusive las alucinaciones hallábanse con frecuencia mezclados con él la obra filosófica. Nuestros antepasados, que aún tenían una constitución espiritual más ingenua, transfirieron sus contenidos inconscientes a la materia. Fácil les resultó a esta aceptar semejantes proyecciones, ya que por ese entonces constituía un ser casi desconocido e incomprensible.
y donde quiera halle el hombre algo enigmático, transfiérele sus supuestos sin la menor autocrítica. Pero hoy, que conocemos bastante bien la materia química, no nos es ya posible hacerle atribuciones con esa misma libertad que nuestros antepasados. Finalmente, debemos admitir que la tetractis es algo psíquico y todavía no sabemos si, en un futuro más o menos lejano, se probará que asimismo esto es una proyección. Por ahora contentámonos con el hecho de que una idea de Dios, por completo ausente al espíritu consciente del hombre moderno, vuelve a presentarse en una forma que 3 o 4 siglos ha era un contenido de la conciencia. Sobra subrayar que el paciente ignoraba esta parte de la historia del espíritu. Podría decirse con las palabras de un poeta clásico, que expulses la naturaleza en la horca y sin embargo volverá. Era idea de estos viejos filósofos el que Dios se reveló primero en la creación de los 4 elementos. Estos fueron simbolizados con las 4 partes del círculo. Así leemos en un tratado cóptico del Codex Drusianus acerca del Hijo unigénito, monogenes o antropos. Es este mismo que vive en la mónada, la cual se halla en el Ceteus, creador, y provino de un lugar del cual nadie puede decir dónde se encuentra. De él vino la mónada, a la manera de un barco cargado con todas las cosas buenas, y a la manera de un campo lleno o poblado de todas las especies de árboles, y a la manera de una ciudad colmada de todas las razas de la humanidad. En su velo, que la envuelve como un muro de protección, hay 12 portones. La misma es la ciudad natal, metrópoli, del Hijo unigénito. En otro pasaje, el Antropos mismo es la ciudad y sus miembros son los 4 portones. La mónada es una chispa luminosa, esfínter, y un átomo de la divinidad. El monogenes es imaginado como si se hallara parado sobre una tetrápesa, una plataforma sostenida por 4 pilares, correspondientes a la cuaternidad cristiana representada por los evangelistas, o al tetramorfo, la caballería simbólica de la iglesia, consistente en los símbolos de los 4 evangelistas, el ángel, el águila, el buey y el león. La analogía con la Nueva Jerusalén de la Revelación tampoco parece fuera de lugar. La división en 4, la síntesis del 4, la aparición maravillosa de los 4 colores y las 4 frases de la obra, la nigredo, de albatio, rubefactio y citrinitas, constituyen una preocupación constante de los viejos filósofos. El 4 simboliza las partes, las cualidades y los aspectos de lo 1. Mas, ¿por qué hubo de repetir mi paciente estas viejas especulaciones? Lo ignoro. Lo ignoro. Solo sé que en modo alguno se trata de un caso aislado. Muchos otros sujetos observados por mí o por mis colegas han producido espontáneamente el mismo simbolismo. No quiero decir, claro está, que este se originó hace 3 o 4 siglos. Por entonces, solo se discutió particularmente el asunto. La idea es mucho más vieja que la Edad Media, según demuestran el Timeo o Empédocles. Tampoco constituye una herencia clásica o egipcia, pues podemos encontrarla asimismo en lugares bien diversos de la tierra. Piénsese, por ejemplo, en la enorme importancia que los indios adjudican a la cuaternidad. Si bien el 4 es un símbolo antiquísimo, probablemente prehistórico, invariablemente relacionado con la idea de una divinidad creadora del mundo, sorprende observar que el hombre moderno difícilmente lo interpreta así cuando se le presenta en la actualidad. Siempre ha acuciado muy especialmente mi interés ver cómo la misma gente interpreta este símbolo cuando se la abandona a sus propias ocurrencias y no están enterados de su historia. Por eso me he cuidado mucho de no influir con mis opiniones y por regla general he encontrado que, según su modo de ver, simboliza a ellos mismos, o más bien algo de ellos mismos. Lo sentían como algo que les pertenecía muy íntimamente, como una especie de fondo creador
y como un sol dador de vida en las honduras del inconsciente, aunque no era nada difícil advertir que ciertas representaciones mandálicas a menudo eran casi una repetición de la visión de Ezequiel. Muy contadas veces ocurrió que se conociera la analogía, aun cuando la gente tuviera conocimiento de la visión. Conocimiento, dicho sea de paso, muy raro en la actualidad. Lo que casi cabría denominar una ceguera sistemática es, simplemente, el efecto del prejuicio de que la divinidad se halla fuera del hombre. Si bien este prejuicio es exclusivamente cristiano, ciertas religiones no lo comparten en absoluto. Por el contrario, a semejanza de ciertos místicos cristianos, insisten en la identidad esencial de Dios y hombre, ya en forma de una identidad a priori, ya como una meta alcanzable mediante ciertos ejercicios o iniciaciones, como las conocemos, por ejemplo, por las metamorfosis de Apuleyo, para no mentar ciertos métodos yogas. La aplicación del método comparativo muestra, de un modo inconfuso, que la cuaternidad es una representación más o menos directa de un Dios que se manifiesta en su creación. Por eso, podríamos concluir que el símbolo espontáneamente producido en los sueños de los hombres modernos mienta una cosa parecida, el Dios interno. A pesar de que por lo regular la gente no repara en esta nostalgia, nuestra interpretación es muy probablemente acertada. Si tomamos en consideración que la idea de Dios es una hipótesis no científica, resultará fácil comprender por qué los hombres olvidaron pensar en este sentido. Y aun cuando tengan cierta fe en Dios, rechazarían la idea del Dios interior debido a su educación religiosa, que, tildándola de mística, siempre despreció esta idea. Sin embargo, es precisamente esta idea mística la que se impone a la conciencia a través de sueños y visiones. Al igual que mis colegas, yo mismo he visto tantos casos que desarrollaron idénticas clases de simbolismos que resulta imposible ya cuestionar su existencia. Además, mis observaciones remóntanse al año 1914 y he esperado 14 años antes de mencionarlas en una publicación. Incurriría en error lamentable quien estimase mis observaciones como una suerte de demostración de la existencia de Dios. Ellas solo demuestran la existencia de una imagen arquetípica de la divinidad. Y en mi entender, esto es todo cuanto es dable afirmar psicológicamente acerca de Dios. Pero como es un arquetipo de gran significado y de poderosa influencia, su existencia relativamente frecuente parece constituir un hecho digno de consideración para toda teología natural. Como la vivencia de ese arquetipo a menudo tiene, en alto grado, la cualidad de lo luminoso, le corresponde la categoría de experiencia religiosa. No puedo menos que llamar la atención acerca del hecho interesante de que, en tanto la fórmula de lo inconsciente representa una cuaternidad, el simbolismo cristiano central es una trinidad. Cierto que, en rigor, la fórmula cristiana ortodoxa no es del todo completa, por cuanto carece del aspecto dogmático del principio malo de la Trinidad, que, sin embargo, en la persona del diablo lleva una existencia separada de índole más o menos incierta. Sea como fuere, la Iglesia Católica no excluye, al parecer, una relación íntima del diablo con la Trinidad. Respecto a esta cuestión, una autoridad católica se expresa del siguiente modo: la existencia de Satanás, empero, no puede comprenderse sino partiendo de la Trinidad. Toda discusión teológica del diablo que no se refiera a la conciencia trinitaria de Dios constituye un desacierto con relación a la verdadera realidad. Según esa concepción, el diablo tiene personalidad y libertad absoluta, de ahí que pueda ser el verdadero y personal adversario de Cristo. En esto se nos revela una nueva libertad de la naturaleza de Dios. Por libertad, tolera a su lado al diablo y permite que su reino exista por siempre. La idea de un diablo poderoso es incompatible con la representación de Jehová, pero no ocurre lo propio con la representación trinitaria. En el secreto del Dios tripersonal, revélase una nueva libertad divina en las profundidades de su ser.
que posibilita también la idea de un diablo personal junto a Dios y contra él. Por lo tanto, el diablo tiene una personalidad autónoma, libertad y eternidad, y posee estas propiedades metafísicas en común con la divinidad, en tal forma que hasta puede existir contra Dios. Según ello, no es posible negar ya que sea caótica la idea de la relación del diablo con la Trinidad y aún su pertenencia negativa a esta. Al incluir al diablo en la cuaternidad, el incluir al diablo en la cuaternidad no es, en absoluto, una especulación moderna o un inaudito producto del inconsciente. En un filósofo de la naturaleza y médico del siglo XVI, el doctor Gerardus Dorneus, encontramos una larga exposición en la que contrapónese el símbolo de la Trinidad al de la cuaternidad, atribuyéndose la última al diablo. Dorneus rompe con toda la tradición cuando, de modo rigurosamente cristiano, sostiene el punto de vista de que el 3 es lo 1 y no el 4, que alcanza su unidad en la quinta esencia. Conforme a este autor, la cuaternidad es de hecho diabólica fraus, engaño del diablo. Así, opina que el diablo, en la caída de los ángeles, decidióse por la región cuaternaria y elemental. Trae también una minuciosa descripción de la operación simbólica mediante la cual el diablo creó la serpiente doble, dualidad, de los 4 cuernos, cuaternidad. En rigor, la dualidad es el diablo mismo, el binario de los 4 cuernos. Dado que un Dios idéntico al hombre individual significa un supuesto harto complejo, lindante con la herejía, también el Dios interior constituye una dificultad dogmática. Pero la cuaternidad, tal como es producida por la psique moderna, remite en forma muy directa no solo al Dios interior, sino también a la identidad de Dios con el hombre. Hay aquí, en contraposición con el dogma, 4 aspectos y no 3. Fácil sería concluir que el cuarto representa al diablo. Si bien tenemos la palabra del Señor que dice: yo y el Padre somos uno. ¿Quién me ve a mí? Quien me ve a mí, ve al Padre. Estimaríase una blasfemia o una locura hacer hincapié en la humanidad dogmática de Cristo en grado tal que el hombre mismo se identificara con Cristo y su identidad esencial. Mas parece que el símbolo natural se refiere precisamente a esto. Por ello, desde el punto de vista ortodoxo, podría calificarse a la cuaternidad natural de diabólica fraus, y la principal prueba de ello residiría en la asimilación del cuarto aspecto, que representa la parte condenable del cosmos cristiano. Entiendo que la Iglesia debe rechazar todo intento de considerar seriamente tales resultados, e inclusive es posible que deba reprobar toda tentativa de reconciliación con esas experiencias, pues no le es dable permitir que la naturaleza reúna lo que ella separó. La voz de la naturaleza percíbese claramente en todas las vivencias vinculadas con la cuaternidad, y esto da lugar a todas las viejas sospechas frente a cuanto, aunque sea muy remotamente, recuerde lo inconsciente. El estudio científico de los sueños es la vieja oniromancia con ropaje nuevo. De ahí que acaso sea él tan condenable como las otras artes ocultas. En los tratados alquimistas se nos dan rasgos muy parecidos a los del simbolismo onírico, y unos y otros son igualmente heréticos. Parece que esto constituía una razón esencial para mantener en secreto todos estos conceptos, encubriéndolos con metáforas protectoras. Los enunciados simbólicos de la vieja alquimia proceden del mismo inconsciente que los sueños modernos, y en ellos se revela, en forma parecida, la voz de la naturaleza. Si aún viviéramos bajo las condiciones medievales, época de pocas dudas acerca de los problemas últimos, y en que toda historia universal comenzaba con el Génesis, fácil nos resultaría dejar de lado los sueños y cosas parecidas. Desgraciadamente, vivimos en condiciones modernas que nos hacen parecer cuestionable cuanto de esencial se diga acerca del hombre, en las cuales existe una prehistoria de prodigiosa extensión y en las que la gente tiene plena conciencia de que, si existe una experiencia luminosa,
Esta es propia de la psique. No podemos figurarnos ya un empirio que gira alrededor del trono de Dios y ni en sueños buscaríamos a Dios en algún lugar más allá del sistema de la Vía Láctea. Pero nos parece como si el alma humana escondiera secretos, en razón de que para el empírico toda experiencia religiosa consiste en un especial estado anímico. Si queremos averiguar algo con respecto al significado de la experiencia religiosa para quienes la tienen, bríndasenos en el presente una oportunidad óptima para estudiarla en toda forma imaginable. Y si significa algo para quienes la tienen, este algo es todo. Tal vez, al menos, la ineludible conclusión a que se arriba en el estudio cuidadoso de las pruebas. Inclusive, cabría definir la experiencia religiosa como aquella caracterizada por la valoración suma, haciendo caso omiso de todos sus contenidos. La actitud espiritual del hombre moderno, bajo el veredicto de extra ecclesiam nulla salus, fuera de la iglesia no hay salvación alguna, se dirigirá al alma como a una esperanza última. ¿En qué otra parte se podría encontrar la experiencia? La respuesta será aproximadamente de la índole descrita por mí. La voz de la naturaleza contestará, y todos los que se preocupen del problema espiritual del hombre enfrentarán nuevas cuestiones desconcertantes. A causa del desamparo espiritual de mis pacientes, me he visto obligado a hacer el serio intento de comprender por lo menos algunos de los símbolos producidos por lo inconsciente. Como llevaría demasiado lejos entrar en los pormenores, tanto de las consecuencias intelectuales como de las éticas, he de contentarme aquí con la simple mención del hecho. Las principales figuras simbólicas de una religión son siempre la expresión de las especiales actitudes morales y espirituales que le son inherentes. Cito, por ejemplo, la cruz y sus diferentes significados religiosos. Otro símbolo principal lo constituye la Trinidad. Posee carácter exclusivamente masculino. Sin embargo, el inconsciente lo transforma en una cuaternidad, que es a la vez unidad. Así como las tres personas de la Trinidad son uno y el mismo Dios. Los antiguos filósofos de la naturaleza representaron la Trinidad, en cuanto estaba representada en la naturaleza, como las tres asómata o espíritus, o volatilia, a saber, el agua, el aire y el fuego. La cuarta parte integrante era el sómaton, la tierra o el cuerpo. Esta última parte simbolizábala por la Virgen. De este modo, a su trinidad física agregaron el elemento femenino, creando así la cuaternidad o el círculo cuadrado, cuyo símbolo era el rebis, hermafrodita, el filius sapientae, hijo de la sabiduría. Con el cuarto elemento, los filósofos medievales de la naturaleza referíanse, sin duda alguna, a la tierra y a la mujer. Al principio del mal no se lo mencionaba abiertamente. Sin embargo, aparecía en la cualidad venenosa, de la prima materia, así como en otras alusiones. En los sueños modernos, la cuaternidad es una creación de lo inconsciente. Según expliqué en el primer capítulo, el inconsciente a menudo se halla personificado por el ánima, una figura femenina. Al parecer, el símbolo de la cuaternidad proviene de ella, que sería entonces la matrix, la tierra madre de la cuaternidad, una Theotokos, o madre de Dios, del mismo modo que se consideró a la tierra como madre de Dios. Pero como la mujer, al igual que el mal, queda excluida de la divinidad en el dogma de la Trinidad, el elemento del mal constituiría también una parte del símbolo religioso, si el último fuese una cuaternidad. No demanda ningún esfuerzo especial a la fantasía adivinar la amplia consecuencia espiritual de este simbolismo.